El aula bullía con la habitual charla matutina. Los alumnos escuchaban a medias a su profesor mientras intercambiaban susurros y notas bajo sus pupitres. Pero en el momento en que el puño del profesor golpeó el pupitre, la clase se sumió en un silencio espeluznante. El fuerte golpe resonó en las paredes y todos miraron hacia adelante, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. El único sonido que siguió fue el gruñido furioso de la voz del señor Hudson, que atravesó el aire tenso. Sus palabras estaban impregnadas de impaciencia y de una rabia latente que a Maddie le resultaba demasiado familiar. «¡Quítatelo, ahora!», ladró el señor Hudson, con un tono de amenaza tácita. Tenía la mandíbula tan apretada que las venas del cuello le sobresalían y sus fosas nasales se encendieron mientras apuntaba directamente a Maddie. El corazón de Maddie palpitó con fuerza en su pecho, ensordeciéndole los oídos. Sus dedos se aferraron instintivamente al ala de su gorra de béisbol, como si su vida dependiera de ello. En ese momento, sintió que así era. Podía sentir los ojos del profesor clavados en ella, la intensidad de su mirada presionándola como un peso físico. De repente, el aula le pareció asfixiante. Las paredes se cerraban a su alrededor. La vista se le nubló ligeramente, no por las lágrimas, sino por la abrumadora oleada de miedo que corría por sus venas. Sabía que no iba de farol, y que aquel enfrentamiento no iba a acabar bien. Pero aunque su cuerpo temblaba, clavado a la silla, no se atrevía a obedecer su orden. Hoy no. Precisamente hoy, no podía hacerlo. El Sr. Hudson empezó a acercarse a ella, y cada paso pesado le producía una oleada de terror. Su corpulencia proyectaba una larga sombra sobre su mesa, a medida que se acercaba, y ella sentía que todos los ojos de la sala se fijaban en ella. La presión era insoportable. «Maddie, te he dicho que te quites el sombrero». Su voz retumbó en la habitación, haciéndose más fuerte y enérgica con cada palabra, como una tormenta que se avecinaba, a punto de estallar. Maddie tragó saliva, con la garganta seca y las manos temblorosas. Su mente se agitaba, intentando encontrar las palabras que le hicieran comprender, para suplicarle, pero no le salía nada. Sus labios se movían, pero su voz la había abandonado, dejando solo el frenético latido de su corazón en el silencio. Quería decírselo. Quería explicárselo todo. Su enfermedad, las incontables noches pasadas en el hospital, los medicamentos que la hacían sentir peor que la propia enfermedad, el dolor que la acompañaba constantemente y le roía los huesos. Pero no había palabras. El miedo se había apoderado de ella. El profesor se cernió sobre ella y perdió la paciencia. Su mano se disparó hacia adelante, con los dedos agarrando el ala de su gorra. Y antes de que ella pudiera siquiera darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, se la arrancó de la cabeza. El movimiento fue rápido y brutal, y la sensación fue como si el aire hubiera salido de la habitación. Por un momento, no hubo nada. Ningún sonido, ningún movimiento. Solo silencio. Toda la clase se quedó inmóvil, con los ojos abiertos por una mezcla de sorpresa y curiosidad. Entonces empezaron los susurros, suaves al principio, pero cada vez más fuertes. Los jadeos resonaron por toda la clase y la peor pesadilla de Maddie se desplegó ante ella. Se sintió expuesta, vulnerable, como si le hubieran quitado toda armadura, dejándola en carne viva e indefensa ante sus compañeros. Se llevó las manos a la cabeza, tratando instintivamente de cubrir los trozos de piel desnuda donde antes había estado su pelo. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Las miradas, los susurros, las risitas crueles. Todo inundó sus sentidos, ahogándola en una oleada de humillación tan profunda que apenas podía respirar. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, nublándole la vista mientras luchaba por contenerlas. Podía sentir el calor subiendo por su cara, el rubor de la vergüenza mezclándose con el frío y agudo aguijón de la traición. La gorra había sido su escudo, lo último que la protegía de la dura realidad de su enfermedad. Ahora, despojada de ella, se sentía desnuda,
como si la esencia misma de su ser hubiera quedado al descubierto para que todos la vieran y juzgaran. No se suponía que fuera así. Este semestre debía ser diferente. Después de todo lo que había pasado, los tratamientos, las operaciones, las interminables medicaciones, Maddie había esperado que este año fuera un nuevo comienzo. Los médicos le habían dicho que lo peor ya había pasado, que el dolor remitiría y que el pelo le volvería a crecer. Se había atrevido a creerles. Se había atrevido a esperar. Y durante un tiempo pareció que las cosas mejoraban. Había vuelto al colegio, nerviosa pero entusiasmada, deseosa de volver a ser normal, de integrarse, de olvidarse de las camas de hospital y los goteros. Pero se había equivocado. Muy equivocada. El mundo no era amable. Y ahora, sentada aquí, con los ojos de sus compañeros clavados en ella, Maddie sentía todo el peso de esa cruel verdad. Las risas a su alrededor se hicieron más fuertes y los susurros más agudos. Podía sentir su lástima, sus burlas, su cruel deleite en su dolor. Las palabras de sus compañeros la hirieron más profundamente que cualquier cuchillo. Y entonces, en su mente, afloró un recuerdo, un momento de hacía 2 años que ahora parecía una eternidad. Había sido en la fiesta de cumpleaños de una amiga, antes de que la enfermedad se lo arrebatara todo. Ese día, Maddie llevaba puesta su gorra de béisbol, no por necesidad, sino porque le gustaba. Estaba de pie junto a la mesa de la tarta cuando una niña de no más de 6 años se le acercó con los ojos muy abiertos por la admiración. «Me gusta tu gorra de béisbol», había dicho la niña, con una voz llena de inocente deleite. A Maddie le había pillado desprevenida el cumplido, pero había sonreído de verdad, por primera vez en lo que parecía una eternidad. «Gracias», había respondido en voz baja, con el corazón encogido por la sencilla amabilidad. Habían hablado durante unos breves minutos y Maddie se había sentido normal. A la chica no le había importado su aspecto, no la había visto como la chica enferma, la que todos compadecían. Solo había visto a Maddie. Fue un momento insignificante, pero había significado mucho para ella. Ahora, ese recuerdo le parecía lejano, como un sueño al que apenas podía aferrarse. Las risas a su alrededor la devolvieron a la realidad, y la abrumadora sensación de aislamiento la golpeó como un maremoto. Estaba sola en esta batalla. Nadie entendía por lo que estaba pasando, el dolor que sufría cada día, el miedo que se apoderaba de su corazón cada mañana cuando se miraba al espejo y veía cada vez menos a la chica que solía ser. La habitación empezó a dar vueltas. Maddie sintió que se le aceleraba la respiración y que el pánico le oprimía el pecho. El mundo a su alrededor se volvió borroso, y las voces de sus compañeros se desvanecieron en un zumbido lejano. La cabeza le daba vueltas y trataba de estabilizarse, pero era inútil. El estrés abrumador, la humillación, el dolor, todo era demasiado. Sintió que su cuerpo cedía y, entonces, todo se volvió negro. Cuando Maddie volvió en sí, se encontraba en una habitación blanca y estéril de hospital, con el pitido de los monitores resonando débilmente en el fondo. La cabeza le palpitaba y el cuerpo le dolía de un modo que no creía posible. Cuando sus ojos se adaptaron a la dura luz, vio a su madre sentada a su lado, con la preocupación profundamente grabada en el rostro. Su padre, una figura alta e imponente, estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. A Maddie se le encogió el corazón. Nunca lo había visto tan enfadado y, por un momento, se preguntó si su ira iba dirigida contra ella. ¿Habría hecho algo malo? ¿Estaba decepcionado con ella? Pero cuando sus miradas se cruzaron, la expresión de su padre se suavizó. Se acercó a ella, y sus grandes y ásperas manos, sorprendentemente suaves, la tomaron entre las suyas. Había tristeza en sus ojos, una profunda pena que hizo que el pecho de Maddie se apretara de emoción. Sin decir palabra, se dio la vuelta y salió furioso de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un suave ruido sordo.
La madre de Maddie le dedicó una sonrisa tranquilizadora, pero delgada, frágil, como si estuviera conteniendo las lágrimas. A Maddie se le hizo un nudo en la garganta. Su padre, Eric Dunham, no era un hombre cualquiera, era un Navy SEAL, un hombre entrenado para la batalla, para la guerra, para sobrevivir a lo peor que el mundo pudiera arrojarle. Pero nada le había preparado para esto, para ver sufrir a su hija, para ver el daño que esta enfermedad le había causado. Siempre había sido la roca de Maddie, su protector, y ahora estaba furioso. Furioso con la profesora que la había humillado, con el colegio que había permitido que ocurriera, con el mundo que había sido tan cruel con su pequeña. Maddie vio cómo su padre salía de la habitación, con su ira apenas contenida. Sabía a dónde iba. Iba a enfrentarse al señor Hudson, a exigir respuestas, a asegurarse de que el hombre que había causado tanto dolor a su hija pagara por lo que había hecho. Lo que siguió en los días posteriores sacudiría la escuela hasta sus cimientos.